En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana de Radio Francia Internacional y France 24. Esta semana ponemos el foco en un pilar de este país, de la República Francesa, que se viene poniendo en cuestionamiento: la igualdad de oportunidades. O dicho en forma de pregunta, ¿es la meritocracia un mito? Nos acompañan en este estudio para aportar elementos que ayuden a responder a esta pregunta Michel Viviorca, sociólogo y autor del ensayo Alors Monsieur Macron Héros, que vendría a ser Entonces, señor Macron, ¿está usted contento? Bienvenido, Michel. Buenos días. Delia Runategui, periodista independiente, bienvenida. Gracias, Carlos. Florencia Valdés, compañera de la redacción de Radio Francia Internacional. Bienvenida, Florencia. Buenos días, Carlos. El ascensor social, uno de los pilares de Francia, puesto en entredicho hoy en Primera Plana. ¿Es la meritocracia un mito? Esa es la pregunta base sobre la que hoy vamos a reflexionar, y existen argumentos en los dos sentidos. Aquí en Francia, un reciente estudio del Instituto de Estadística dice que el 70% de los hijos con padres modestos han ascendido en la escala de ingresos. Dice el informe que sí, que las condiciones socioeconómicas de los padres influyen en las que tendrán los hijos, pero no son decisivas porque efectivamente existe un ascensor social, un elemento que ha sido, sin embargo, puesto en entredicho en los últimos tiempos por la desigualdad social. La meritocracia tiene un origen progresista, pues echaba al suelo el sistema aristocrático que ha dominado la mayor parte de la historia de la humanidad, es en el que los privilegios se heredan de generación en generación. La cuestión es si funciona o bien si se basa en mitos. Repasemos algunas portadas. Liberación. ¿Usted es rico? En una llamativa portada con el papel higiénico color oro, dice el rotativo que el Observatorio de Desigualdad propone fijar una cifra de ganancias a partir de la cual uno es rico, tal y como pasa con la pobreza, y la estima en 3.700 euros netos al mes. Un 7% de los franceses la sobrepasan. Telerama titula un artículo dedicado al tema que hoy abordamos: meritocracia a la francesa, ¿un mito sin mérito?, haciendo una especie de juego de palabras. L'Anebdo dedica este número a resolver la pregunta ¿cómo vencer las desigualdades? Y este otro artículo del diario económico Les Echos pone el acento en una percepción muy extendida en Francia de la que hoy vamos a hablar: ¿por qué los franceses no creen en la meritocracia? Bueno, Michel, llegar arriba social y económicamente a través de los méritos propios es hoy en general un mito. ¿Podemos utilizar esa palabra o no? Bueno, el mito no funciona hoy día. Eso es el tema. Sí. Es decir, si tú preguntas a los franceses de manera muy general cómo van a vivir sus hijos, todos, casi todos, te van a decir menos bien que yo. En decir, no funciona el tema. Entonces, no es un mito, es un antimito, si puedo decir así, que dice no funciona mal. Y la verdad, hay un trabajo de la INSEE, de la Organización Estadística Francesa, que demuestra que funciona no perfectamente, que hay muchos problemas, pero bueno. Ahora, hay que ver que hay lugares donde no funciona realmente. Por ejemplo, en el sistema francés académico tiene las grandes écoles como el lugar para el éxito social. En los años 40 o 50 o 60, hay un cierto nombre de hijos de obreros que pueden ser parte de este sistema. Hoy ya no hay más, no hay más. Es decir, es un lugar donde no funciona el ascensor social. Pero hay lugares donde funciona muy bien. En los mass media, por ejemplo, en el comercio, hay lugares donde funciona, lugares donde no funciona. Y para ser un poco más preciso, el tema tiene varias dimensiones. Hay una dimensión social, realmente social. Mi papá es obrero, yo no quiero ser obrero, pero yo voy a ser maestro de escuela, por ejemplo. Ese es social. De otro lado, y eso es muy francés, es el tema de la república y del Estado. Hay la idea que la república, el Estado, va a ayudar a los jóvenes al éxito social. Y eso no funciona mal porque la República Francesa, como tal, tiene una crisis, que las instituciones no funcionan mal. Entonces, es diferente. Si tú eres hijo de obrero, que tú vas a la escuela pública y que el maestro dice, muy bien, te voy a apoyar, te voy a hacer de tal manera que tú tienes una beca, que tú puedes acceder a la escuela normal para ser maestro. Bueno, es
no es social, es el Estado que te apoyas. Que esté. Entonces, hay esta dimensión. Y hay una tercera dimensión, y después me acabo porque yo hablo demasiado, pero la tercera dimensión es que la sociedad ha cambiado tan mucho que es muy difícil de hablar de ascensión social hoy día en este país, cuando la gente no siempre piensa en términos clásicos. De clase social, por De ejemplo. clase social. Por ejemplo, y yo acabo con eso, por ejemplo, hoy día el importante para mucha gente no es de ganar más. El importante es de vivir de manera diferente, de salir de la ciudad para ir a vivir en el campo y trabajar a distancia. El que quiere, por ejemplo, respirar aire puro como aspiración en la vida, poco le importa que las clases sociales que tenga a su alrededor sean más pudientes o menos, ¿no? Entiendo que van por ahí los tiros. Aspiraciones, clases sociales, valores republicanos. Varios conceptos que nos ha puesto Michelle Viviorca sobre la mesa. ¿Es un mito la meritocracia, Delia? No, yo no creo que sea un mito porque hay muchas personas que lo logran, así que confirma que bueno, existe. Lo que pienso, yendo por el mismo camino, es que ha habido un cambio de paradigmas. Lo que antes era concebido como una movilidad social, por ejemplo, pasar el baccalaureat, el examen el examen secundario de acá en Francia, o mismo ir a la universidad, ya no es considerado como una excepción, ya que la mayoría de jóvenes lo obtienen, van a la universidad, mismo acceden a una maestría, pero ellos ya no resulta encontrar un trabajo, un buen trabajo. Y mismo cuando se encuentra el trabajo, eso tampoco asegura que una estabilidad económica, ni siquiera que se pueda hacer carrera en la misma empresa. Entonces, los paradigmas han cambiado y si se ve a través de ese ángulo, definitivamente el mito ha perdido mucho valor. Florencia. No es un mito porque efectivamente, como dice Michelle y como dice Delia, hay cosas que sí funcionan y que todavía, aunque haya crisis institucional, es un Estado que funciona. Las escuelas, mucha crisis en las escuelas, son escuelas que funcionan también. Lo que pasa también es que las aspiraciones han cambiado y, por ejemplo, los papás de las personas que tienen 30, 40 años hoy tenían un esquema de vida bastante definido. Era tener un empleo a partir de los 20 años y trabajar hasta la jubilación. El mismo empleo en la misma empresa, subiendo la escala social en esa misma empresa. Tener la casa, tener el auto, vacaciones a la playa en el verano, vacaciones a la montaña en el invierno. Y todo eso, como dice Delia, es un cambio de paradigma. Entonces, este ascensor, o digamos, el camino de la ascensión social ha cambiado y las aspiraciones ya no son las mismas. Si desde luego no fuera un mito, como dicen mis compañeros de la mesa, lo que sí que es que está extendida aquí en Francia es la percepción social de que no funciona el ascensor social. ¿A qué atribuyen a que esa percepción esté tan extendida socialmente como sociólogo, Michel? Bueno, los franceses viven, yo estoy de acuerdo con vosotros, un cambio de paradigma. La sociedad es totalmente diferente. No estamos más en los años 50, 60, los que los franceses llaman las 30 gloriosas. Ese periodo de 30 años de crecimiento económico entre el 45 y el 75. Lo aclaro por si alguien que no... Eso se acabó. En este momento de cambio, muchas cosas se transforman, incluyendo las instituciones. El sistema de la educación tiene muchas dificultades hoy día. Por ejemplo, los franceses antes piensan que el sistema francés era el mejor del mundo. Sí. Vienen las encuestas internacionales que dicen no es tan mal, pero no es tan bien. Bueno, el sistema de salud tiene muchas dificultades. Y la justicia, etcétera, todas las instituciones francesas funcionan con muchas dificultades. Entonces, eso es un primer punto. El segundo punto es que hay una dimensión territorial muy importante y la encuesta del INSEE le demuestra. Es decir, si tú vives en el campo, lejos de la ciudad, y que tú eres de una familia pobre, va a ser mucho más difícil de subir que si tú vives cerca de París, en un barrio popular, pero cerca de París, y en una familia pobre, pero hay más oportunidades. Entonces, el lugar donde vives es importante, es un tema bueno. Y el tercer punto es la relación de los franceses al trabajo. La ascensión social es conectada con trabajar. Trabajar y un trabajo que me gusta, que me interesa, en la misma empresa, por ejemplo. Antes la idea era, yo empiezo en la empresa y en la misma empresa yo subo. Hoy ya la gente sabe que van a cambiar
3 o 4 veces en su vida de empresa con momentos de no trabajo. Entonces todo cambia, todo cambia. Perdón, y probablemente esta noción de trabajar era, realmente no había menos, digamos, había esta idea de placer en el trabajo y de cumplir con realizaciones. No, era trabajar porque además tengo suerte de trabajar, porque hay que comer. Y eso también ha cambiado. Perdón, te interrumpí, Carlos. Sí, les quería preguntar, puestos tan en tela de juicio, aunque no sea un mito el concepto de meritocracia, les pregunto por el mérito. ¿Existe una tiranía del mérito? Es decir, algo que socialmente está considerado como bueno, per se, y no se entiende que no se persiga. Y sin embargo, en la base, es como estamos viendo, hay falacias de algún tipo. ¿Hay una tiranía en esa persecución del mérito, Delia? Sí, yo pienso que sí, sobre todo la forma en la que es percibido actualmente, ya que el mérito, por ejemplo, para los niños y los jóvenes es tener buenas notas, es decir, el que mejor notas tiene va a lograr los mejores puestos, pero lo importante acá no solamente es el mérito de las notas, sino también tener en cuenta el mérito personal, individual, es decir, si los niños o los jóvenes vienen de un contexto social desfavorecido, si no han tenido el apoyo de los dos padres, solamente han tenido un monoparental. Sí, hay que tener en cuenta el mérito, pero también, para que sea realmente justo, el mérito individual contextualizándolo, que en este momento no ocurre. Les propongo hacer un pequeño comentario de texto. Ojo a la frase. Aquellos que han llegado a la cima creen que su éxito es obra suya, evidencia de su mérito superior, y que los que quedan atrás merecen igualmente su destino. Dice el filósofo de la Universidad de Harvard, Michel Sandel, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2018 y autor del libro La tiranía del mérito. ¿Están de acuerdo con ello? Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Hoy ya, hablando ahora de Francia, Sí, ¿no? De sí. Estados Sí. Unidos en América. Eso de que yo he llegado aquí y me lo merezco, y el que se ha quedado ahí se merece lo que tiene. Sí, antes el discurso era muy diferente. Antes Sí. se dice, el sistema es mal, el sistema es capitalista, el sistema es la dominación de ciertos, y entonces si no puedo ser en la movilidad ascendente, es porque el sistema no es bien. Hoy ya la gente piensa, mucho más que antes, si yo no soy al nivel que yo quiero, es porque yo no soy bueno. Son mis calidades personales. Y eso introduce una manera muy diferente de vivir eso. Y hay un segundo punto, que es que la gente que tiene el éxito al más alto nivel, hoy ya en Francia, tiene una imagen muy negativa. Son tecnócratas, son corruptidas, son gente, no se puede creer lo que dicen. Los franceses critican todas las élites. Entonces, si tú criticas las élites, eso significa que la imagen de la ascensión social puede ser un poco negativa. Lo que son en la ascensión no son los buenos, son los tecnócratas mentirosos. Me van a permitir que me haga una breve pausa y enseguida volvemos hablando de la meritocracia aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Yarima Blanco. Llegó el tren cubano. Walk in Paris. Louis Gay et Isem. Blue Samou. RFI,
Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de la meritocracia. ¿Es la meritocracia un mito? Al menos es uno de los pilares en los que se fundamenta la República Francesa y está siendo cuestionada mucho últimamente. Lo hacemos con el sociólogo Michel Viviorca y las periodistas Delia Runategui y Florencia Valdés. Delia, los medios de comunicación y las librerías están llenos de ejemplos moralizantes de superación personal y de manuales destinados a la ascensión en la cima. ¿Cómo influyen socialmente estos ejemplos del Superman y la Superwoman? El manual de cómo ser un Superman o una Superwoman. Sobre todo una Superwoman últimamente. Sí, bueno, yo creo que pueden influir de dos formas. Como una especie de motivación para llegar a esa excelencia que ahora es el paradigma tanto en los medios sociales, en las empresas, mismo se ve en LinkedIn, por ejemplo, los posteos de personas que logran enormes cosas y sobre todo la individualización, es decir, el lograr algo por sí mismo. Sí. Puede empoderar, pero también puede tirar para abajo las personas que no se reconocen en ese tipo de perfiles tan particulares porque se dicen, yo no tengo este perfil, nunca voy a lograrlo porque estas personas pertenecen a una casta. Entonces están las dos posibilidades. Que eso también es un mito, porque aunque una persona que venga de un medio muy humilde y que haya logrado salir de ese medio para hacer otras cosas, si su tía vendió sopa el domingo para financiarle el transporte, si en su casa le pusieron más luz para que pudiera hacer las tareas, todo eso son cosas pequeñitas, pero es una red de apoyo que existe. Entonces nadie se hace solo y ese mito, claro, lo heredamos de los años 80, este self-made man que viene de Estados Unidos, que sale de cualquier lado y que a pulso y que dándole y se vuelve Rockefeller. Pero ese es el mito. Ese es el mito, una idealización. Michel, ¿la idea de meritocracia se utiliza para que un sistema social profundamente desigual parezca justo cuando no lo es? ¿Se utiliza como herramienta por el sistema, la meritocracia? Bueno, es parte del funcionamiento. Por ejemplo, la Francia, durante el siglo XIX y el siglo XX, la Francia dice la meritocracia es posible porque el Estado te va a apoyar, ayudar, y no únicamente tus cualidades personales. Es decir, es parte del tema. Pero lo que me llama la atención hoy día es que usted habla de todos estos libros, artículos. Sí. No ha hablado de libros que son muy numerosos sobre el desarrollo personal. Y eso es muy importante. La idea es que no es que el mérito es tan importante. Lo que es importante es que si yo soy capaz de desarrollar mi personalidad como sujeto, etc., que es muy diferente de antes. Y por eso me parece que hay que tomar en cuenta el cambio cultural en este país, el individualismo, que significa, hay gente que quieren ser sportivas, importante. Eso no es no es el ascensor social, pero si tú hablas con gente, con jóvenes, quieren ser como personalidades de los medios, de la tele, o del cine. De TikTok, de YouTube. Exactamente. Y entonces eso hace que la idea que yo voy a trabajar, yo voy a subir de manera progresiva, eso vale para ciertos y eso funciona para ciertos, pero para otros es totalmente otra cosa. Mucho más importante decir, y es una palabra que faltaba, que decir, yo no puedo subir como quiero porque hay discriminaciones. El tema de la discriminación es parte del problema. Entonces, hay tan muchas cosas en el tema de la meritocracia que es un tema muy complejo y no hay one best way, no hay un único modelo para hablar de eso. Vamos a proyectar en las políticas públicas. Tenemos ¿qué se puede exigir a un gobierno, por ejemplo al gobierno francés, al presidente Macron, para que mejore o se redinamice la cuestión del ascensor social? ¿Qué podemos exigir a las administraciones públicas? Delia.
darle más opciones a las familias desfavorizadas. Yo creo que el gobierno está implementando ciertas medidas para que el bache que existe entre los jóvenes y niños de familias desfavorecidas y los que pertenecen a una élite no sea tan grande. Por ejemplo, en el aspecto cultural, a través del pase cultural que existe, que es a partir de los jóvenes, a partir de 15 a 18 años, el gobierno les da una especie de crédito de entre 20, 30 euros, y cuando cumplen 18, 300 euros para que utilicen ese dinero para bienes culturales. Puede ser para ir a museos, conciertos de cualquier preferencia, teatro, en fin, yo creo que es una inversión importante hacia el futuro para que estos chicos jóvenes también disfruten de las cosas que los otros de familias favorizadas tienen. Es importante. También Pôle emploi, por ejemplo, la agencia de trabajo público, están incentivando a la gente que está buscando empleo con formaciones, sobre todo en el mundo digital. Eso también puede dinamizar el ambiente familiar y, bueno, ponerlos a estudiar también a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Creo que es muy bueno. Florencia, ¿qué otras políticas? Creo que ponerle atención también a las fracturas geográficas. Michelle lo mencionó. La territorialidad de este tema. Porque, y se ha intentado, porque bueno, sabemos que es un país muy centralizado, muy jacobino, pero y creo que lo decías tú también, es muy importante la diferencia entre la Francia rural y la Francia urbana, y es lo que decíamos, un chico de familia migrante en Isla de Francia, aquí en la región parisina, va a tener más oportunidades que un chico que viene de una zona rural. Entonces, ponerle atención a eso, porque inclusive el acceso a la educación, pasar solo del colegio al liceo, que es la etapa antes de los estudios universitarios, es muy difícil, porque tienen que viajar kilómetros, tienen que ir a un internado, el internado es caro, entonces la territorialidad más que inclusive a veces que los orígenes. Michelle, la escuela pública en cualquier caso sigue siendo el principal elemento de este ascensor, y no sé si podríamos decir que según sea la calidad de esa escuela pública, ese ascensor estará más o menos engrasado. Y estoy totalmente de acuerdo. El tema de la educación primaria, secundaria y universitaria también son temas absolutamente decisivos. Hoy día ese no funciona bien, y cuando el sistema educativo no funciona como pienso que debe funcionar, lo que pasa, y es el caso en Francia, es que no hay imagen positiva del futuro y es del porvenir. En los años 50 y 60, tú eres obrero y tú piensas tal vez eres comunista o socialista o tienes un sindicato o qué sé yo, y tú sabes que la vida es dura para ti hoy, pero que mañana va a ser mejor para ti y va a ser mejor para tus hijos. Hoy ya nunca se habla del futuro de esta manera. Entonces, yo pienso que necesitamos en un país como Francia un sistema educativo que permite a los jóvenes de imaginar un futuro mejor y no únicamente de saber que un día hay que trabajar y ganar su vida. Entonces, eso falta mucho en este país. No hay imagen posible de un futuro realmente mejor para todos. Es el individualismo y entonces la educación debe tomar eso en cuenta, lo que significa no únicamente hablar de matemáticas o de francés, pero hablar de cómo ser sujeto de su experiencia, de su existencia, para construir un otro mundo donde yo vivo mejor. Un tema polémico, sí, Florencia. Y también darle la oportunidad a los profesores de trabajar en condiciones adecuadas, porque es lo que vemos este verano. Hay una crisis muy, muy grave para atraer a los profesores desde la escuela, desde la escuela materna hasta el liceo, hasta las universidades. Entonces también para que los niños aprendan bien, tienen que tener gente enfrente que quiere enseñarles. Motivados. Por el futuro. Un tema muy polémico, del que yo he leído todo tipo de teorías. Las nuevas tecnologías, que la tocó tangencialmente Delia antes, ¿juegan a favor o en contra del ascensor social? En este tipo de... Porque, no sé, las nuevas tecnologías, ¿cómo lo ve Delia?
Depende también de la forma en que sean dirigidas. Porque Si es lo que más impacta en nuestra sociedad. Y vemos que hay una Exacto. democratización en el acceso a la cultura, como hablábamos, pero también puede ser un obstáculo en el acceso. Entonces, ¿dónde nos posicionamos? A ver. La forma en la cual son dirigidas, por ejemplo, como mencioné en LinkedIn, cuando las personas en general vemos perfiles súper inflados de gente con mucho éxito, con una hoja de vida impresionante, puede generar el efecto opuesto, es decir, no sentir una motivación, sino sentirse que quizás no se llegan a las cualidades que ahora son apreciadas. Ahora la competitividad se ha vuelto la regla del juego, no solamente en el ámbito académico, sino también en el trabajo. ¿Quién es más competitivo? ¿Quién es el más ambicioso? La ambición se ha vuelto una característica positiva. Antes la ambición era visto como algo negativo. Yo creo que eso se ve a través de las redes sociales, sobre todo, quién logra más, quién es mejor. Y a veces es un juego un poco caníbal. Se transforma también el objetivo, porque si los chicos lo que están viendo en las redes sociales hay muchos videos de eso, de gente que exhibe sus bolsos de lujo, sus zapatos de lujo, su tren de vida súper lujosos. ¿Cuál es el objetivo para ellos? Ese es el objetivo. Lo aspiracional, que hablábamos es- antes con Michelle, lo aspiracional está en el centro de esta cuestión. Entonces, el mérito se convierte en esta como nube un poco intangible de, yo lo que quiero es eso. Pero ¿cómo va a llegar esta persona que tal vez no tiene las posibilidades a comprarse esa bolsa, a subirse ese yate? Y ese se vuelve el objetivo. Y no, bueno, pues tal vez voy a ir a la universidad, voy a estudiar esto y voy a trabajar de esta manera. Entonces, eso transforma también el objetivo. Michelle. Bueno, como todas cosas que son técnicas o tecnologías, hay dos caras, una cara positiva y una cara Eso, sí, negativa. efectivamente. Y además, yo estoy de acuerdo con usted, le voy a decir otro vocabulario, hay una fractura numérica Claro. en este país. Entonces, mira el confinamiento para los jóvenes que eran en su casa. De un lado, la utilización de Internet fue muy útil cuando tú no puedes ir a la escuela. Pero viene un momento donde es muy claro que para ciertos es muy útil, pero que para otros no funciona. Me quedo sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer estar con ustedes hablando de la meritocracia. Hemos puesto muchísimos elementos sobre la mesa. Se lo agradezco, Delia, Florencia, Michelle. Y a todos ustedes les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Muchas gracias.